donde hablamos sobre el campo de la investigación. Así es. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas que ya habíamos hablado en los videos anteriores. Es decir, vamos a resumir un poco sobre aquellos temas. Recordemos, en los temas anteriores empezamos hablando sobre qué es la investigación científica, importancia de la investigación en la educación. También hablamos sobre lo que es la cultura científica. También hablamos sobre las ciencias, algunas ramas de las ciencias, los científicos más notables de la ciencia en la historia. También conoceremos sobre el conocimiento científico, características del conocimiento científico, ejemplos del conocimiento científico, otros tipos de conocimiento científico también vamos a ver. También vamos a hablar sobre qué es el paradigma, tipos de paradigma que podemos encontrar. Vamos a hablar también qué es el método científico, elementos o pasos del método científico, y vamos a cerrar sobre los métodos científicos que debemos utilizar dentro de una investigación. Bueno, sin más que decir, empecemos. Ahora, ¿qué era la investigación? Bien, mira, investigación es un proceso que se da mediante la aplicación del método científico. Es decir, es un proceso que permite procurar obtener información relevante y fidedigna para poder entender, verificar, corregir y explicar el conocimiento. Dentro de estas hay dos aspectos: parte del proceso y parte del formal. ¿Pero por qué parte del proceso? Parte del proceso nos indica cómo realizar la investigación dado un problema a investigar. Parte de lo formal es más mecánica, ya que hace relación a la forma de cómo debemos presentar el resultado del proceso seguido en la investigación, o también llamado informe final de la investigación. Bien, ahora, ¿qué es la investigación científica? Mira, la investigación científica era y es y va a ser un método de experimentación matemático y experimental que consiste en explorar, observar y responder las preguntas que permiten construir y probar una hipótesis. Ahora bien, vamos. ¿Por qué es importante la investigación científica dentro de lo que es la educación? Como ya habíamos explicado la investigación científica, ahora, esto es importante ya que la investigación nos ayuda a incrementar el conocimiento y obtener una conclusión sobre la realidad, los fenómenos y los hechos que observamos. Es importante y es un factor muy importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a que los docentes siempre deben investigar su tema antes de desarrollar el proceso de enseñanza, mientras que los alumnos o los estudiantes deben realizar una breve investigación acerca de los temas de cada sesión de clase. Bien, ahora vamos a conocer qué era la cultura. La cultura es el conocimiento adquirido, compartido y transmitido. Así, el método científico se convierte en la adquisición de la cultura y como forma de conocimiento puede y debe estar al alcance del ser humano. Ahora, ¿qué es la cultura científica? La cultura científica es la categoría mediante la cual se expresa un conjunto de significados, expectativas y comportamientos compartidos por los profesionales con respecto a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Ahora, ¿qué es ciencia? Ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, ciertos, probables, obtenidos metódicamente mediante la sistematización y la verificación. Su origen viene de los esfuerzos para sistematizar el conocimiento y se retoma en los tiempos prehistóricos, civilizaciones del Neolítico.
El objetivo primario de la ciencia es y siempre va a ser mejorar la calidad de vida del ser humano y también ayuda a resolver preguntas cotidianas. Es decir, la ciencia viene desde la aparición del ser humano. La ciencia busca establecer relaciones existentes entre diferentes hechos e interconectarlas entre sí a fin de lograr conexiones lógicas que le permitan expresar postulados o axiomas. La ciencia es la base primordial, ya que el punto de partida del científico es de la realidad mediante la investigación para poder llegar a lo que es la ciencia. La ciencia es un método científico definido como el conjunto de probables obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables. Las ramas de la ciencia son ciencias formales, ciencias naturales, ciencias sociales, las ciencias humanas y las ciencias aplicadas. Algunos de los científicos más notables dentro de la historia están Albert Einstein con su tema de la gravedad, Nicolás Copérnico, conocido por ser el fundador de la astronomía como ciencia y la teoría heliocéntrica del sistema solar. También tenemos a Galileo Galilei, conocido por la ley del movimiento. Tenemos a Leonardo da Vinci, quien fue creador de varios artefactos vinculados al automovilismo, al vuelo y la guerra. Tenemos a Isaac Newton, por la proyección de la luz, la gravedad, leyes de movimiento y la dinámica. Tenemos a Benjamin Franklin, quien estudió fenómenos electrónicos y la electricidad. Nicolás Tesla, con las corrientes alternas y otros conocimientos. Entonces, el conocimiento científico, por otra parte, es una forma en que tiene el hombre para otorgar un significado con sentido a la realidad. Se puede decir que parte del estudio, la observación, la experimentación, el análisis, los fenómenos o hechos. Para ello se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan la validez, la objetividad, la universalidad de datos y las conclusiones obtenidas. Ahora bien, vamos a conocer qué era un paradigma. Paradigma estaba caracterizado por ser un modelo, un ejemplo o un patrón que se debe seguir ante una situación determinada. En ciencias se puede tratarse de una teoría o un conjunto de ellas para poder obtener o resolver o múltiples problemas. El origen del paradigma proviene de lo que es el griego paradigma, que significa modelo o ejemplo. Algunos tipos de paradigma, los más importantes, encontramos a lo que es el paradigma positivista o también cuantitativo o racionalista. Este paradigma sugiere lo que es la necesidad de investigar a través de un método. Este paradigma positivista se centra en lo que es el estudio de fenómenos naturales observables a través de datos empíricos, objetivos y cuantitativos. También tenemos lo que es el paradigma interpretativo o llamado cualitativo naturalista, destacado por aspectos teóricos y de carácter práctico, donde la principal finalidad de este paradigma consiste en describir los sucesos que ocurren en la vida. Y por último tenemos al paradigma sociocrítico, participativo. Nace en respuesta a las tradicionales paradigmas positivistas e interactivo, ya que es un conjunto de ideas, pensamientos y teorías que relacionan contra la corriente del positivismo. También es conocida hoy en día como un enfoque investigativo, ya que promueva la participación masiva y lo que es la autorreflexión. Bien, ahora vienen lo que son los métodos de investigación científica. Pero para poder entender este tema, pongámonos nuestro mandil, como nos habíamos hecho en el anterior video, para podernos parecer a todos unos científicos. Bueno, vamos. Pues bien, ahora sí, conozcamos lo que es el método científico. Se puede decir que entre lo que es la investigación científica y el conocimiento científico, encontramos lo que es al método científico. Es aquel que nos asegura lo primero de lo segundo. Entonces, el método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos y caracterizados por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y de observación empírica. Por lo tanto, el método científico es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas,
científicos y se ponen a prueba lo que es la hipótesis y los instrumentos de trabajo dentro de lo que está en la investigación. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del método científico o los pasos del método científico? Entre ellos están, como primero, la observación. Observar o comprender y merece este ser objeto de investigación para poder recoger los datos de la realidad. Como segundo, planteamiento del problema. El investigador planteará la pregunta o cuestión que quiere resolver. Tenemos la hipótesis. Realizar una proposición que permita dar respuesta a la cuestión. Tenemos también el plantear la experimentación. Se busca demostrar o refutar la hipótesis por medio de uno o varios experimentos. Tenemos lo que es el análisis. Anota y analiza todos los datos obtenidos durante la experimentación, con el objetivo de facilitar lo que es la comprensión. Y por último tenemos lo que es la conclusión. Se expondrán todas las conclusiones y se procederá a redactar lo que es la teoría correspondiente o el informe correspondiente. Ahora bien, ¿cuáles serán estos métodos de investigación? Recordemos, tenemos que los métodos son fundamentales para el avance del conocimiento en cualquier campo del saber. Es por eso que estos métodos nos van a permitir proporcionar un marco estructurado y sistematizado para poder realizar investigaciones rigurosas y confiables, permitiendo obtener resultados válidos y verificables. Así también existen diferentes métodos de investigación científica, cada uno con importancia dentro del campo del estudio. Entre ellas estaban el método analítico, claro. El método analítico, quien nos permitía descomponer un problema complejo, poder identificar variables relevantes, establecer relaciones entre causa y efecto y realizar abstracciones, generalizaciones, formando análisis fundamentales para el conocimiento y la comprensión de fenómenos estudiados. Tenemos al método experimental, quien se centra en investigar y estudiar fenómenos naturales o sociales que estén determinadamente, se basa en la formulación de una hipótesis que puede ser probada y validada mediante la recopilación de datos empíricos. Tenemos al método análisis-síntesis, que permite comprender y explicar fenómenos complejos e identificar patrones y regularidades, ya que estas combinan por el análisis que detalla los componentes individuales y la síntesis determina los resultados de un modelo complejo y generalizable. También teníamos al método inductivo-deductivo. Es la combinación de dos métodos. El inductivo, por una parte, permite un proceso de razonamiento mediante la observación y la experimentación, mientras que el deductivo se guía por la lógica. También teníamos el método histórico. Este es basado en el estudio y en el análisis de eventos u hechos del antepasado. Este método también nos permitía lo que es eliminar hipótesis falsas y poder comprender de una mejor manera al antepasado. También teníamos a lo que es el método etnográfico, el cual nos permitía el estudio de lo que es el campo de la cultura, la geografía, las tradiciones, las costumbres, de lo que son los pueblos. Entonces, muy bien, muchísimas gracias por este video.